Bienvenidos a un nuevo video. El video del día de hoy se titula Llegaron los humanos. La primera vez que vi morir una flota completa, entendí que la guerra ya estaba perdida. Recuerdo haber permanecido inmóvil frente a los enormes ventanales del puente del mando del Yashrit, incapaz de apartar la mirada del desastre que se extendía frente a mí. El vacío estaba cubierto por restos ardiendo, cadáveres metálicos, flotando lentamente entre incendios y explosiones. Lo que alguna vez había sido el orgullo militar del Consejo Galáctico, ahora no era más que un cementerio suspendido entre las estrellas. Cruceros enteros derivaban sin energía, abiertos por la mitad como si alguna bestia gigantesca los hubiera desgarrado. Destructores de escolta flotaban completamente oscuros, sin señales de vida. Algunas naves seguían explotando incluso después de haber sido destruidas, como si sus reactores se negaran a morir en silencio. La guerra contra el Imperio Terit apenas llevaba unos meses, pero en ese corto tiempo nos habían aplastado sin misericordia. Mundo tras mundo había caído. Colonias enteras desaparecieron de los mapas estelares. Flotas completas fueron borradas del espacio antes de siquiera tener la oportunidad de responder. Y ahora, nosotros éramos los siguientes. Las alarmas del puente no dejaban de sonar. Luces rojas bañaban las paredes mientras oficiales corrían desesperados intentando mantener el control. Los reportes de daños llegaban unos tras otros. Números de muertos, sistemas destruidos, escudos colapsando. Todo se mezclaba en un ruido distante dentro de mi cabeza. Entonces, otro destello iluminó el vacío. Una de nuestras naves desapareció frente a mis ojos en una explosión tan brillante que incluso los filtros automáticos del puente tardaron en reaccionar. Durante un segundo entero, quedé completamente cegado. Cuando recuperé la visión, solo quedaba una nube de restos incandescentes. Sentí que algo dentro de mí empezaba a romperse. Había perdido demasiadas naves, demasiada gente, y lo peor era que los Terit seguían avanzando. Me obligué a respirar mientras intentaba pensar. Mantener la línea significaba morir ahí mismo. Retirarnos significaba exponernos a que nos destruyeran mientras huíamos. No había una buena elección. No había una buena decisión. Solo distintas formas de fracasar. Entonces, tomé la única decisión que me quedaba. Ordené emitir una señal abierta de auxilio. Incluso mientras lo hacía, sabía lo que significaba. Dentro del Consejo Galáctico, aquello era prácticamente un crimen. Pedir ayuda en canales militares abiertos era admitir derrota absoluta, era exponerse frente a enemigos desconocidos, era reconocer que ya no podíamos defendernos solos. Pero ya no me importaba el honor, solo quería salvar a alguien, no importaba quién fuera. La transmisión salió hacia el vacío usando todos los canales FTL disponibles. Cualquier fuerza cercana podría escucharla en cuestión de minutos, ya sea aliados, piratas, mercenarios, enemigos incluso. En este punto ya no importaba. Si nadie respondía, moriríamos ahí. Si alguien respondía, tal vez tendríamos una oportunidad por pequeña que fuera. Los minutos siguientes fueron insoportables. Más naves cayeron, hubo más explosiones y más vidas desaparecieron en el silencio dentro del vacío helado. Los Terit avanzaban lentamente entre los restos de nuestra flota como depredadores disfrutando una cacería ya terminada. Sus enormes buques abrían fuego de manera constante, precisa y completamente brutal. Cada impacto arrancaba otra parte de nuestra formación. Poco a poco comencé a aceptar que ese sería nuestro final, la última resistencia de la Quinta Flota. Y entonces escuché la voz. La comunicación apareció de repente entre la estática. Era una voz fría, calmadamente fría. La señal de auxilio ha sido recibida. Solicitud reconocida. Sentí un escalofrío recorrerme entero. Conocía esa voz. Era una voz humana. Por un instante pensé que debía tratarse de un error.
Los humanos eran casi un mito para gran parte del Consejo, una especie distante, aislada, impredecible. Había historias sobre ellos circulando entre oficiales militares, rumores de guerras imposibles y armas absurdamente destructivas, pero muy pocos los habían visto realmente. Y antes de que pudiera reaccionar, el espacio se desgarró por completo. No encuentro otra forma de describirlo. Las naves del Consejo entraban desde el hiperespacio de manera elegante y precisa. Los Terit aparecían casi instantáneamente como sombras materializándose en el vacío. Pero aquello parecía violencia pura. El espacio, literalmente, se abrió frente a nosotros, como una herida gigantesca rasgada sobre la realidad misma. Una grieta oscura y deformada comenzó a expandirse mientras enormes descargas de energía recorrían los bordes. Y entonces algo salió de ahí. Primero vi oscuridad, después vi el tamaño. Luego comprendí que estaba viendo una nave. Era monstruosamente enorme. Kilómetros y kilómetros de metal negro avanzando lentamente fuera de aquella grieta imposible. Su estructura parecía diseñada no por ingenieros, sino por alguien obsesionado con la destrucción. No tenía la elegancia refinada de las naves del Consejo, no poseía la precisión agresiva de los Terit. Era algo brutal. Cada parte de esa nave parecía construida para resistir guerras eternas. El nombre apareció en nuestros sensores segundos después. Estaba escrito en un idioma antiguo de la humanidad, pero traducido significa algo así como la muerte de la luz. Y apenas terminó de emerger, abrió un canal directo hacia mi puente. La imagen holográfica de un humano apareció frente a nosotros. Se veía viejo, lleno de cicatrices, inmóvil como una estatua. Llevaba un uniforme azul oscuro extremadamente simple, acompañado únicamente por algunas insignias metálicas desgastadas sobre el pecho. Pero lo que más me perturbó fue su expresión. No mostraba miedo, no mostraba tensión, ni siquiera parecía impresionado por la batalla. Miraba el campo de guerra como alguien que observaba lluvia caer por una ventana. Nos dijo que retiráramos las naves supervivientes, que ellos se harían cargo del resto. Y después simplemente avanzaron. Jamás, jamás olvidaré lo que vi a continuación. La muerte de la luz pasó lentamente por encima de nuestra formación dañada, mientras todas sus armas comenzaban a activarse al mismo tiempo. Miles de luces aparecieron a lo largo del casco oscuro. Baterías gigantescas giraron hacia la flota Terit. Compartimientos enteros se abrieron revelando filas interminables de misiles. Y entonces, el infierno se desató. Miles de proyectiles salieron disparados de golpe. El vacío se llenó de fuego. Las escoltas Terit desaparecieron primero, devoradas por enjambres completos de misiles guiados. Después llegaron los bombardeos de plasma. Cruceros enteros comenzaron a derretirse como si estuvieran hechos de cera. La magnitud de la destrucción era absurda. En menos de un minuto, gran parte de la flota enemiga había dejado de existir. Pero entonces apareció el Dreadnought. Era gigantesco, casi tan grande como la nave de los humanos. La nave Terit abrió fuego con todo lo que tenía, con plasma, drones suicidas cargados de explosivos, EMPS. El ataque fue tan intenso que la nave humana desapareció completamente detrás de una tormenta de fuego y de humo. Recuerdo haber sentido un vacío horrible en el estómago. Pensé que habían muerto. Pensé que acababa de condenar a miles de humanos al sacrificio solo para darnos unos minutos más de escape. Pero entonces, una sección entera del Dreadnought simplemente dejó de existir. No explotó, no se rompió, simplemente desapareció, como si alguien hubiera arrancado un pedazo completo de la nave de la realidad. Y desde la nube de fuego emergió nuevamente la muerte de la luz. Su casco
estaba completamente carbonizado. Varias secciones ardían, pero seguía avanzando. Se veía imparable. Fue entonces cuando vi cargar el arma principal. Energía roja recorrió canales enormes a lo largo de toda la nave humana. El brillo se volvió tan intenso que incluso los sensores comenzaron a saturarse. Y comprendí lo que había sucedido. Era un railgun gigantesco. La muerte de la luz disparó. El retroceso fue tan brutal que la propia nave se desvió de trayectoria, pero el proyectil atravesó directamente al Dreadnought de los Terid. La nave enemiga se partió por la mitad. Así de simple, la batalla que minutos antes había sido nuestra ejecución se convirtió en una victoria total. El silencio posterior fue casi peor que el combate. Solo quedaban restos flotando, incendios lejanos y aquella monstruosa nave humana inmóvil entre los escombros. Recuerdo haber preguntado por qué habían venido. La respuesta del capitán humano sigue grabada en mi memoria incluso ahora. Vinieron porque nosotros lo pedimos. Eso fue todo. No fue por una alianza, no fue por política, no fue por alguna especie de interés estratégico. Solo una respuesta simple, fría y directa. Nosotros no abandonamos a quienes necesitan ayuda. Y por primera vez, desde que comenzó aquella guerra, sentí esperanza. Si te gustó la historia, no olvides decirme qué te gustó en los comentarios o qué le cambiarías, además de reaccionar a ella. Y si puedes, compartirla con alguien a quien creas que le podría interesar esta historia. Si no estás suscrito, no olvides suscribirte y activar la campanita. Y si está dentro de tus posibilidades volverte un miembro del canal, me ayudarías muchísimo para seguirles trayendo más contenido. Sin nada más que decir, vamos con el agradecimiento a todos los renacuajos. Muchísimas gracias a todos los renacuajos. De verdad que sin ustedes esto no sería posible. No solo por el apoyo económico que aportan al canal, sino también porque saber que están ahí siempre, apoyando y esperando nuevo contenido, me motiva a esforzarme y traerles la mayor cantidad que me es posible de videos. De verdad, muchas gracias. En especial a los que ya llevan más de un año conmigo en este estanque de renacuajos.